PIT-CNT propuso realizar un nuevo paro general de 24 horas en noviembre, en este caso como respaldo directo al conflicto generalizado contra las reformas educativas que impulsa el CODICEN y que vienen generando ocupaciones, huelgas y movilizaciones. El planteo está siendo analizado por todas las filiales que deberán fijar posición antes del 3 de noviembre, fecha en la cual la mesa representativa definirá el tema y pasará la decisión al secretariado ejecutivo. Este fin de semana también se declaró en conflicto la Federación Uruguaya de Magisterio, que busca coordinar acciones con los sindicatos de trabajadores y estudiantes de secundaria, UTU, UDELAR y Formación en Educación, que desde agosto llevan adelante un plan de lucha que también incluye paros y movilizaciones esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos la información desde Montevideo con 18 grados a esta hora y según Inumet el resto de la jornada va a seguir hasta alcanzar una temperatura máxima de 19 con un cielo nuboso, con periodos de algo nuboso, vientos que van a estar soplando del sureste y este entre 20 y 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros. Estamos viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que hay un corte total en Vilar de Bo entre Castillos y Zapicán, esto va a ser hasta el próximo jueves, o en Río de Janeiro, Inglaterra, hay otro corte y se va a extender hasta el próximo viernes. Ahora vemos otros títulos de la jornada. Astesiano y parte de su familia integraron las listas del herrerismo encabezadas por Luis Lacalle Herrera, al menos en 1999. La Comisión de Constitución y Códigos del Senado comenzará mañana el análisis del pedido de destitución de la intendenta Carolina Cose, impulsado por el edil nacionalista Javier Barrios Bove. Informe de nuestro compañero Eduardo Delgado, que participó de la jornada inaugural del 20º Congreso del Partido Comunista de China, que se extiende hasta el sábado 22. El primer debate televisado entre Bolsonaro y Lula para el balotaje del 30 de octubre estuvo dominado por las acusaciones cruzadas y la falta de propuestas. Decíamos en la portada, la mesa representativa del PIT-CNT propuso a todas las filiales realizar un nuevo paro general que realizarían en noviembre. Esto en apoyo a los reclamos de los sindicatos de la educación que desde agosto se encuentran en conflicto contra las reformas en el sector y además por mayor presupuesto. La propuesta de paro se planteó la semana pasada y según dijeron a MBD Noticias fuentes de la central sindical, ya está siendo analizada por cada uno de los sindicatos que tendrán que comunicar su posición antes del 3 de noviembre. Esa fue la fecha fijada por la central sindical para resolver si se convoca el paro y posteriormente pasará el tema al secretariado ejecutivo para su resolución final. La medida de apoyo a los sindicatos de la enseñanza se da en momentos de ocupaciones, huelgas y movilizaciones constantes de la enseñanza media y en formación docente. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria resolvió un paro de 48 horas para la segunda quincena de octubre y en UTU se lleva adelante hoy una jornada de paro de 24 horas en Montevideo con movilización desde las 12:30 frente al Ministerio de Trabajo mientras se realiza una instancia de negociación colectiva. Por su parte, la Intergremial Universitaria convocó un paro de 24 horas con movilización hacia Torre Ejecutiva. Y la Federación Uruguaya de Magisterio resolvió este fin de semana entrar también en conflicto. Esto es en rechazo al contenido de la reforma educativa porque, según explicaron a MBD Noticias, no hay participación real de todos los actores en las reformas anunciadas por el CODICEN. A partir de ahora la Federación se declara en conflicto y está prevista una nueva mesa en el mes de diciembre para analizar la continuidad del conflicto y el inicio de clases del año próximo. Esa es más o menos la situación que tenemos. También la discusión, bajar a las filiales, el análisis de un paro de 24 horas que está propuesto en el PIT-CNT para el mes de noviembre en defensa de la educación pública, un paro de todos los trabajadores. Por otra parte, algunos sindicatos de la educación están analizando posibilidades de algún paro a fines de este mes, octubre, y bueno, y nosotros estaríamos consultando, en principio, el que ya está definido del PIT-CNT, y por otra parte, también esta tarde hay reunión de CESEU, y ante esa reunión de CESEU se tomará conocimiento formal de algunas propuestas que hay desde otros sindicatos de la educación
para atender también posibilidad de algunos otros tipos de movilizaciones o paros que estén previstos dentro de lo que tiene que ver con educación. Seguimos hablando de educación porque hay una movilización a esta hora allí en las puertas del Ministerio de Trabajo y allí está nuestro primer móvil del mediodía, es el caso de nuestro periodista Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, estamos aquí enfrente a la Dirección Nacional del Trabajo, la DINATRA, donde se están movilizando los sindicatos de la educación nucleados en CESEU. Y para hablar de este tema estamos con Mariana Piris, secretaria general de AFUTU, para consultarla sobre, cuáles son los principales temas que se están movilizando, cuáles son las reivindicaciones que se tienen desde los sindicatos. Bueno, hoy tenemos esta instancia tripartita a pedido de los sindicatos de la educación nucleados en la CESEU, por un único tema que es uno más que se suma a lo que ya venimos denunciando desde los sindicatos de la educación en términos de la transformación educativa, pero hoy específicamente el tema es los nuevos contratos que se quieren instalar en la administración en todos los subsistemas de la educación a los trabajadores de gestión y de servicios, es decir, administrativos, auxiliares de limpieza, algunos escalafones de funcionarios de los profesionales, un contrato que entendemos flexibiliza mucho y que en realidad raya el clientelismo o puede generar cierto clientelismo en lo que van a ser los centros educativos y que además va en contra del estatuto del funcionario no docente. Nosotros hoy tenemos en los diferentes subsistemas un estatuto que regula cómo es el ingreso de esos trabajadores a la administración pública de la ANEP, y estos contratos van en contra de lo que está ahí planteado, ¿no? Porque además también generan que estos trabajadores que van a esta nueva modalidad que se va a implementar no puede implementarse a un único subsistema, sino que va a tener que implementarse en todos los subsistemas de la ANEP. Ustedes los definen como contratos chatarras. En ese caso, ¿cuál es el motivo y si ya se empezaron a implementar? Es decir, ¿ya empezó a ingresar gente con esos contratos? No, en realidad no han ingresado nadie porque todavía no se está generando la aprobación en el CODICEN de la ANEP, justamente por esto que de aprobarse tiene que aplicarse en todos los subsistemas. Hoy en UTU, por ejemplo, nosotros tenemos un llamado que se hizo y 80 trabajadores que están esperando para ingresar, y ese llamado está paralizado porque se está esperando para que este contrato se apruebe, ¿no? Y se desconoce también estos ámbitos, este proceso de negociación colectiva que estamos transitando, porque ya se quiere implementar ese nuevo contrato de forma unilateral. Y nosotros entendemos que claramente que es un contrato chatarra, que además tiene una fuerte carga, si uno lo analiza, en las medidas disciplinarias para los trabajadores, pero no habla de derechos, y que genera que con 2 informes del jefe directo se pueda desvincular, desconociendo también el proceso de lo que es la carrera funcional dentro del... Usted planteaba prácticas clientelares que podrían darse a partir de estos contratos. ¿Eso sería por el mecanismo de ingreso a la administración? Es por el mecanismo de evaluación para seguir en la función. En realidad estos contratos lo que plantean es que con 2 informes negativos de tu director, o sea que tu jefe inmediato, se pueda generar la desvinculación cuando hay otros caminos que se recorren a través del estatuto del funcionario no docente para una posible desvinculación o para las medidas de sanción que tienen todos los funcionarios públicos. Eso se desconoce y lo que genera es que si vos tenés un malentendido con tu director, eso puede afectar en tu puntaje como trabajador y eso genera una posible desvinculación de la función. Mariana Piris, secretaria general de AFUTU, te agradecemos estos minutos con MBD Noticias. Como decíamos, Rosina, movilización aquí frente a la DINATRA, una reunión que va a estar comenzando sobre las 1:30 de esta tarde. Así que volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Continuamos con la información. El pedido de juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, va a comenzar a ser estudiado este martes por parte de la Cámara de Senadores, con la oposición del Frente Amplio y además con la reticencia de algunos legisladores del oficialismo. El proyecto no tiene votos para aprobarse. El pedido de juicio político será analizado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta, donde el oficialismo tiene mayoría. Sin embargo, se sabe que no cuenta con los votos necesarios para sancionar a la intendenta, ya que el Frente Amplio votará en contra. El debate se centra, por tanto, en la postura que asumirán los legisladores oficialistas y si el tema llegará a ser elevado al plenario.
Según fuentes de la coalición, en principio existen reticencias en filas coloradas y cabildantes, por lo que el tenor del debate dependerá de la postura que asuma el Partido Nacional. Días atrás, la bancada nacionalista de senadores respaldó por unanimidad el accionar de sus ediles, quienes procuran la destitución de Cose por incumplir la Constitución y su desconocimiento permanente del legislativo departamental. Sin embargo, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que se trató de una medida extrema. De la presión que ejerzan los nacionalistas depende que el tema sea analizado en el plenario. El recurso presentado por los ediles alega que el texto constitucional es claro y que ante un llamado a sala por no responder en tiempo los pedidos de informes, la intendenta no se puede hacer representar. Según los ediles, no se puede desconocer el tenor literal de una norma jurídica y se produjo un entorpecimiento de una herramienta de contralor. Además, se plantea que lo ocurrido el 7 de octubre no es un hecho aislado y que es el corolario de más de 2 años de gobierno, donde la intendenta Cose ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor, socavando la división de poderes y el sistema republicano de gobierno, según constan los fundamentos del pedido de destitución. Cambiamos de tema. Desde que el 26 de septiembre Alejandro Astesiano fue detenido, el caso ha dado varios giros inesperados, algunos de ellos vinculados con el nivel de conocimiento que tenía o no el presidente de la República sobre las anotaciones policiales y antecedentes penales cuando lo nombró jefe de custodia. En la conferencia de prensa que dio al día siguiente, había contado cuándo lo había conocido. Perdón, y te quiero aclarar una cosa más para hacer la historia. Yo lo conocí a Alejandro en el año 99 en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014 y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, una persona que pudo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. En esa campaña, y según información que confirmó MBD Noticias, este fin de semana Astesiano fue mucho más que una persona vinculada a la seguridad de la familia, llegando a integrar listas del herrerismo. De acuerdo con el registro de la Corte Electoral, en 1999 Alejandro Astesiano fue parte de la lista 2 del herrerismo para las internas del Partido Nacional realizadas el 25 de abril de 1999. Al frente de la nómina estaba el expresidente Luis Lacalle Herrera, que buscaba volver a representar al partido tras haber dejado el gobierno en 1995. En el lugar 19 de la lista 2 aparece Alejandro Astesiano, entre un total de 202 postulaciones para integrar el órgano deliberativo nacional para el periodo 1999-2004. Para esa fecha Alejandro Astesiano al menos ya tenía 3 indagatorias policiales, según consta en la ficha respectiva. Esas internas fueron finalmente ganadas por Lacalle frente al competidor más fuerte que tenía, Juan Andrés Ramírez, quien había sido su ministro del Interior entre 1990 y 1993 y que luego se convertiría en uno de los principales denunciantes de hechos de corrupción durante la presidencia de Lacalle. Por la intensidad de esa interna se explica en parte la derrota de Lacalle en las presidenciales frente a Jorge Valle en 1999. Pero no solo Alejandro Astesiano fue parte de la lista 2 herrerista en aquellas internas. También figura en el puesto 25 como candidato Raúl Astesiano, escrito con C en lugar de S el apellido, nombre tanto del hermano como del padre del ex jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou. Y hace minutos, MBD Noticias confirmó que la persona que figura en el puesto 100 de la lista 2 del herrerismo, estamos hablando de la madre de Cristina Severnini, que es la madre de Alejandro Astesiano. Vamos ahora a recibir al segundo móvil del mediodía, es el caso de Natalia de Brum. ¿Cómo estás, Natalia? Buen mediodía para ti, bienvenida, adelante. Buenos días, Rosina. Nos encontramos en el Club de Golf, donde se lleva adelante la actividad por el Día de la Industria de la Construcción. Quien está haciendo uso de la palabra en este momento justamente es el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego Nil, quien resaltaba lo que ha sido el crecimiento del sector desde la pandemia, que fue uno de los sectores que más creció, pero además también en el 2021 mantuvo un crecimiento del 10%, y en lo que va de este año anunció que ya se llevaban 12 puntos porcentuales de crecimiento, generando unos 10.000 puestos de trabajo en lo que va de este año. Además habló acerca de la inversión también, que es del 3,5% del PBI, representa justamente la inversión público y privado, y que el 70% de estos proyectos de inversión son en Montevideo. Vamos a escuchar entonces la palabra de Diego Nil. Están presentes autoridades nacionales, está el presidente de la República. Bueno, acaba de terminar
su parte oratoria. Quien va a hacer uso de la palabra ahora es el ministro de Ambiente, Daniel Peña. Después también va a hablar el ministro de Transporte, Falero, y cierra la actividad la ministra de Economía, Azucena Arboleche. Como yo les decía, está presente el presidente de la República, la vicepresidenta, autoridades del Poder Ejecutivo, también representantes nacionales y autoridades también de la Intendencia de Montevideo. En este momento justamente va a hacer uso de la palabra el ministro de Ambiente, como yo les decía, y bueno, vamos a escuchar entonces a Peña, que va a estar haciendo uso de la palabra en este momento, como decíamos por un minuto me ilusioné. por el Día de la Industria de la Construcción. Lo escuchamos. También, porque estamos con una reforma sostenible. Bien, bueno, muy buenos días. Es un gusto poder participar de este almuerzo, es un gusto para el Ministerio de Ambiente. El saludo al Presidente de la República, a los ministros, vicepresidenta, bueno, a los integrantes de las diferentes cámaras. Para un ministerio nuevo como el nuestro, participar de este evento centrado en la sostenibilidad, obviamente que es muy importante y se lo agradecemos. Comenzar con una reflexión que me gusta hacer en estas presentaciones que alguno conoce, y es primero reconocer que la sociedad vive mejor, la humanidad vive mejor, vivimos más, por eso tenemos que enfrentar una reforma de las características que tenemos que enfrentar. La mortalidad infantil ha bajado, el hambre en el mundo ha bajado, entonces tenemos una sociedad que ha mejorado en términos sustantivos en los últimos 300 años. Y eso no lo debemos olvidar antes de analizar otras cuestiones. Y por eso creemos en el hombre y la capacidad de mejorar la sociedad en la que vive. Claro, esa mejora de la sociedad, esa mejora en el nivel de vida, en la calidad de vida de las personas ha tenido un costo. Estamos viendo parte de las declaraciones del ministro de Ambiente, Adrián Peña, en el marco de esta celebración que se está realizando hasta ahora allí en el Club del Golf del Día de la Construcción, con la presencia del Presidente de la República y autoridades nacionales y departamentales. Les contamos, entre tanto, que la Intendencia de Montevideo relocalizó algunos radares de fiscalización electrónica en respuesta a reclamos de vecinos que han denunciado excesos de velocidad en las zonas donde se instalaron los dispositivos. Los nuevos controles van a estar funcionando este primer mes en modo prueba, advirtiendo así a los choferes sobre las infracciones. Como resultado de varios estudios realizados por la Unidad de Siniestralidad Vial de la comuna, que además de las inquietudes de los ciudadanos, tomó la referencia de la situación de siniestralidad en diferentes puntos de la ciudad. Los equipos de fiscalización controlan los excesos de velocidad, que es uno de los principales componentes de lo que es la siniestralidad en nuestro departamento, ¿no? Está comprobado que a través de los equipos de fiscalización, lo que son los controles, lo que son las intervenciones en ingeniería de tránsito y todo lo que refiere a los temas de comunicación relacionados, hacen a la baja de la siniestralidad, tanto de los heridos graves como de los fallecidos por siniestros de tránsito. Los nuevos radares están instalados en las intersecciones de Boulevard Valle y Ordóñez y Avenida de las Instrucciones, Boulevard Artigas y Canelones, Boulevard Artigas y Ocuart, Avenida Varela entre Larrabide e Irureta Goyena y Avenida Civils y Mirungá. Serán puntos donde se podrá medir la velocidad y controlar, además que se respete la luz roja en caso de semáforos. En realidad los controles se dan donde hay excesos de velocidad y nuestros estudios se basan mucho en lo que son los reclamos de los vecinos y las vecinas, que son los que están en los puntos, ¿no? Nosotros después de que tenemos el reclamo se hace un estudio profundo de la zona del punto y de la zona que lo rodea, y bueno, esto es el resultado de esos estudios. Como parte de las mejoras del barrio La Paloma que están desarrollando la Intendencia de Montevideo junto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se han entregado en las últimas horas nuevas viviendas a 24 familias en un proyecto de otras 53 que cuenta con una inversión cercana a los 136 millones de pesos. Ya se entregaron 6 de realojo en mayo, ahora estamos entregando unas 24 y la obra va a un buen ritmo y pensamos que para marzo del año que viene vamos a estar entregando las 23 restantes. Así que ha habido todo un proceso, como es de uso, la Intendencia de Montevideo pone los terrenos, pone todo lo que es facilidad de infraestructura, saneamiento, ¿verdad? Obra civil, calle y demás, y el Ministerio de Vivienda aporta los dineros y la dirección de obra la realiza la Intendencia de Montevideo.
La intervención sobre 97 hectáreas se trabajó en 4 etapas, de las cuales 25 de estas 97 hectáreas están ocupadas por 6 asentamientos irregulares. El 1 de mayo, Juventud 14, La Ruta, Nuevas Rutas, Pantanoso y Pernambuco. Y las restantes 72 hectáreas corresponden a la trama urbana formal. Viven en la zona cerca de 3.500 personas. La Intendencia también apoya constantemente en el acompañamiento previo y posterior, después que se dan las viviendas. Se eligen técnicamente las viviendas que están más frágiles con respecto a temas de inundaciones, por ejemplo. Las que son inundables son las que van primero y se les hace todo un acompañamiento previo y posterior, después que tienen la casa también. Y la Intendencia de Montevideo aportó el predio en el que se ubican estas viviendas, que cuentan con las previsiones necesarias para conectarse a la red de saneamiento, agua potable y además energía eléctrica. Yo vivía antes enfrente del Trócoli, ahí en Santín Carlos Rossi. Era una zona inundable, andaban las ratas, la verdad que vivíamos muy mal ahí. Teníamos 2 cuartos nomás, los cuales los 4 niños dormían amontonados y nosotros en otro cuartito más chiquito, y era una forma de vivir horrible. Tiene para elegir, elegirlo ahora porque después no echarse para elegir. Aprovechá que viniste vos, elegí vos. ¿Cuándo se mudan? Capaz que mañana, hoy, ir trayendo las cosas despacio. Mientras más rápido, mejor. El tema está acá, chao. ¿Y te parece cómoda? Tiene 2 pisos. 4 pisos. 4 piezas ahí, mirá, 4 piezas. 4 piezas, 2 pisos. Sí, y acá abajo, ¿qué va a ser? ¿El comedor? Acá el comedor acá. ¿Listo? Después hay que llenarlo esto acá. Lo fácil. Hay que ponerle cosas. Hay que ponerle cosas nomás. Además, se crearán 2 nuevos espacios públicos. La Plaza Zapata, ubicada en la esquina de las calles Lautaro y Zapata, dentro del sector Martoni, y la plaza en el entorno de la Policlínica y el Mercadito Municipal La Paloma. De tener un techo, de no pensar en el viento, de no pensar, andar con el baldecito, con el agua, aguantando las goteras, que no se nos inunde, que vamos a tener un techo seguro. Fue bravo, pero llegó. Muchas reuniones, muchas idas y vueltas, pero lo conseguimos. ¿En la casa donde estabas tenías problemas, se inundaba? Sí, vivíamos con mamá, se inundaba, los techos que se llovían, tenían que dormir en mi cuarto porque el techo también se mojaba, entonces medio complicado. Y ahora cada uno tiene su cuarto. Ahora tiene cada uno su cuarto, nada, un cambio terrible. Hacemos una pausa, ahora volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información desde Montevideo con 18 grados a esta hora. Y les contamos que mañana de 10 a 16 horas se van a realizar test voluntarios de sífilis. Esto va a ser allí en la explanada de la Intendencia de Montevideo por parte de la División Salud de la Comuna. El control es rápido, fácil, confidencial y gratuito, y los test también se pueden realizar en la red de policlínicas municipales en sus días y horarios de atención. Este fin de semana se conmemoró el Día Nacional de Lucha contra la Sífilis y la sífilis congénita, y en ese marco se supo que aumentaron los casos en embarazadas y recién nacidos. La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema palladium. En general se transmite a través de las relaciones sexuales o de una persona embarazada con sífilis al feto durante la gestación o en el momento del parto. Sus síntomas son diversos, aunque también puede ser totalmente asintomático hasta estados avanzados de la enfermedad. El preservativo es el método de protección que evita la transmisión de esta infección durante las relaciones sexuales. Este fin de semana el diario El País informó que los casos de niños recién nacidos con sífilis congénita, que se transmite a través de la placenta, vienen en aumento en el Hospital Pereira Rosell. En 2020, la tasa fue de 11 cada 1.000 recién nacidos vivos. En 2021 subió de 13,7 y en el primer semestre de 2022 los casos, si bien aún no hay tasas, siguen subiendo. En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el Hospital Maciel está realizando actividades de concientización y prevención. Durante esta jornada y hasta el miércoles inclusive se van a llevar adelante las mamografías a mujeres, sean o no sean usuarias de ACE.
En el día de hoy, el 17, el 18 y el 19 de octubre, van a haber jornadas abiertas de mamografía para la población en general, que siempre abarca principalmente el barrio y lo que es el hospital, pero es para toda la población de ACE y de no ACE. Se están entregando vouchers, nosotros los llamamos y le damos agenda en el correr del mes para poder realizar los estudios en tiempo y forma. Para esto nosotros tenemos nuestro mamógrafo y contamos a su vez con el respaldo de Ingeniería de ACE que en estos días nos está trayendo un nuevo digitalizador que nos permitirá hacer un mayor número de estudios por hora y todo esto enmarcado a la necesidad de las mamografías y el del control precoz. Para coordinar turno, aquellas mujeres interesadas de entre 40 y 50 años deberán hacerlo con orden médica, mientras que mujeres mayores a 50 años con screening. Para ambos casos, deberán comunicarse con el Servicio de Imagenología del Hospital Maciel a través del teléfono 2915-3000, interno 22004, los días 17, 18 y 19 de octubre. El Partido Comunista de China dio comienzo a su Congreso número 20, durante el cual se espera que su secretario general y presidente chino Xi Jinping afiance aún más su poder y continúe como líder indiscutible del país. Nuestro compañero Eduardo Delgado, que está presente en Beijing, preparó este informe. Finalizó hace minutos la inauguración del 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Lo fundamental fue el discurso dado por el presidente Xi Jinping a todos los delegados aquí presentes. La apertura del Congreso fue en el Gran Salón del Pueblo y finaliza el sábado. De él participan 2.296 delegados que representan a los aproximadamente 96 millones de integrantes del Partido Comunista Chino. En la apertura, Xi hizo un balance de lo actuado en los últimos 5 años y habló de la gran relevancia de lo que se debe realizar en el próximo lustro, para que todas las previsiones indican que será reelegido por tercera vez en el cargo. En su discurso, defendió la práctica de un país con 2 sistemas, como en Hong Kong y Macao, y adelantó que China continuará buscando la reunificación pacífica con Taiwán, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar las medidas necesarias. Esto está dirigido únicamente a la interferencia de fuerzas extranjeras, afirmó. Xi Jinping dijo que China fomenta la práctica de un multilateralismo genuino y combate toda manifestación de hegemonismo y de política de fuerza y lucha además sin vacilación contra cualquier acto de unilateralismo, proteccionismo y matonismo. En este Congreso se definen las principales líneas de acción del gobierno chino en los próximos años y sus máximas autoridades, lo que repercutirá en todas las zonas del mundo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario Lula da Silva cruzaron duros ataques y se acusaron mutuamente de mentirle a la sociedad brasileña en el primer debate cara a cara en un programa de televisión paulista en el que intentaron sacarse ventaja 14 días del balotaje en Brasil. El debate, una instancia clave para conquistar a los electores indecisos según analistas, se dio en medio de una campaña de fuertes ataques entre los candidatos y desde sus entornos, incluyendo acusaciones de canibalismo o vínculos con el crimen organizado. Lula acusó al mandatario de ser el rey de las fake news y de la estupidez, mientras que Bolsonaro le dijo al líder del PT que dejara de mentir porque no era bueno para un hombre de su edad. El sábado, Bolsonaro fue centro de críticas opositoras por declaraciones en las que indicaba haber entrado a la casa de menores venezolanas en un barrio vulnerable de Brasilia tras generarse un clima y rechazó acusaciones de pedofilia, mientras que el Tribunal Supremo Electoral suspendió la difusión del video por considerarlo descontextualizado. Días atrás, Bolsonaro acusó a Lula de borracho y circuló información falsa, fogoneada incluso por uno de los hijos del presidente, que asoció al izquierdista con el crimen organizado tras usar una gorra con siglas de un complejo de favelas de Río de Janeiro durante una visita de campaña. La corrupción, la pandemia, el medio ambiente y la economía fueron algunos de los temas que centralizaron la discusión, aunque los insultos marcaron la tónica del debate por encima de las propuestas de gobierno. Nos vamos, los esperamos como siempre que nos acompañen hoy a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen ustedes muy bien.